Vamos a empezar con el seminario de hoy de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y como ven en esta primera diapositiva, queda claro que somos poco amantes del cigarrillo. Estamos acá con el doctor Flores y bueno, vamos a empezar entonces a hablar de este tema, que tiene algunas cosas interesantes y que sería bueno poder discutirlas con todos ustedes. Bien, primero vamos a empezar definiéndolo, porque realmente en la definición hay datos que son muy importantes para tener en cuenta en relación al diagnóstico, a la clínica, al seguimiento. Es decir, hay mucho metido en la definición y por eso es importante que uno la recuerde. Primero que es una enfermedad respiratoria crónica, ¿sí? Y esto ya la pone en un nivel distinto, por ejemplo, de la enfermedad que hablábamos el lunes pasado, que es una neumonía, que es una enfermedad claramente aguda, ¿cierto? Prevenible y tratable, ¿sí? Fundamentalmente lo de prevenible tiene mucho que ver con nuestro accionar cotidiano en el consultorio y en todos los ámbitos donde nosotros podamos de alguna manera evitar que la gente fume, ¿sí? Tratable, porque bueno, sí tiene su tratamiento, caracterizada por una persistente limitación al flujo aéreo. Es decir, hay que objetivar la obstrucción al flujo aéreo, sobre todo al flujo respiratorio, ¿cierto? Eh, y esto hay que objetivarlo para poder realmente decir que un paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si no, es sola una sospecha. ¿Mm? La cual puede presentar algún grado de reversibilidad, pero nunca normalizarse. ¿Sí? Eso lo pone en un lugar distinto de otras enfermedades pulmonares, por ejemplo el asma. Chicos, perdón, pero alguien me parece que tiene el micrófono abierto y se nos está superponiendo, ¿no? La voz. Sí, ¿Por qué no cierran el micrófono si pueden? No, porque se me está escuchando. está. Ahí estamos. Bien. Entonces, sigue abierto el micrófono, no sé quién lo tendrá. Me parece que es el de la Facu el que está activo. Ah, ok. Bueno, entonces, como decía, fíjense todo lo que podemos decir de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica solo a partir de su definición. ¿Sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, hay algunos datos epidemiológicos que son también muy interesantes y agregamos a la definición un poco este cuadrito, pusimos acá, respuesta normal de las vías aéreas y alvéolos ante la exposición crónica a gases o partículas nocivas, sobre todo el humo del tabaco. ¿Mm? Con respecto a la epidemiología, fíjense que ahí dice un desafío de salud pública. Y esto realmente es así. A veces es difícil tener datos de nuestro país, pero bueno, hay un trabajo que nosotros le vamos a mostrar que se hizo acá en Argentina. Pero los datos que uno puede sacar de algún otro lugar, por ahí no son tan diferentes, sobre todo en tema costo, quizás cambia el número, pero el costo es altísimo. Estamos hablando de un costo anual en algún otro país de más de 40.000 millones de dólares por año que uno tiene que dispensar en el cuidado de esta enfermedad. Y que volvemos a la definición de una enfermedad que encima es totalmente prevenible. Imagínense todo lo que podría hacer el sistema de salud con ese dinero si no lo tuviera que dedicar o destinar a una enfermedad que podemos prevenir. Dentro de las tres principales causas de muerte en el mundo se encuentra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces fíjense que no solamente es una cuestión de costos, sino también de una causa muy importante de mortalidad y una causa muy importante de morbilidad, porque en realidad
produce una discapacidad importante en muchos pacientes antes de que el paciente fallezca, y esto también es algo que es lamentable porque, vuelvo a decir, es una enfermedad que podemos prevenir. 90% de las muertes ocurren en países con un ingreso medio y bajo, y se espera un aumento progresivo debido a la mayor exposición a factores de riesgo y asociado al envejecimiento de la población. Y también porque, por ejemplo, el continente asiático es un continente que está aumentando su hábito tabáquico. Y ustedes saben que ahí hay países con muchísima población y por lo tanto, si esos países aumentan el hábito tabáquico, claramente el aumento de la EPOC va seguido a eso, ¿no? Así que fíjense lo importante que es para el sistema de salud tener en cuenta esta enfermedad, saber cómo prevenirla y estar atentos en eso. Este es el estudio que yo les decía, se llama EPOC.AR, fue publicado en 2018 en esta revista que son los archivos de bronconeumonología, y se estudió la prevalencia de EPOC en 6 ciudades de Argentina, ciudades muy llenas de gente, Rosario, Córdoba, Capital Federal, y ahí se vio que los datos, digamos, no son muy distintos de lo que ocurre con EPOC en otros países del mundo. La prevalencia en nuestro país es del 14,5% en adultos de 40 o más años de edad. ¿Sí? Es una prevalencia alta. 94,4% presentan 50 o más años de edad. Es más frecuente en hombres. Lógicamente, y volvemos al inicio, la gran mayoría era o es fumador. El 43,5% de las personas con EPOC sigue fumando a pesar del diagnóstico. ¿Sí? Y eso obviamente que los hace disminuir su capacidad pulmonar muchísimo más rápido. Hay un subdiagnóstico que ronda el 75%, ¿sí? Fíjense, ¿no? 75% de subdiagnóstico para una enfermedad que uno la tiene, digamos, muy a la vista, porque cuando una persona, frente a la pregunta de si fuma o no fuma, dice que sí, eso ya tiene que ser un gran alerta para nosotros, para ver otros parámetros que nos van a ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, la edad de esa persona, la carga tabáquica. La mayoría de los que desconocen padecerla presentan una obstrucción leve, que claramente le ocasiona nada o muy mínimos síntomas. Por eso, en general, no van a consultar o, digamos, no les va a llamar la atención. Y por eso nuestra función como médicos de estar alertas frente a pacientes que tengan ciertas características. Podemos ir viendo a lo largo de la charla, en donde uno va a tener que ser mucho más proactivo buscando el diagnóstico para poder, de alguna manera, empezar un tratamiento y prevenir o tratar de disminuir la progresión, porque obviamente la progresión va a estar siempre, o frente a el factor de riesgo, actuar sobre ese factor de riesgo para evitar el desarrollo de la enfermedad. Bien, por supuesto que el fumar no es la única causa, hay un montón de otras, pero que lógicamente son menos frecuentes. Humo de tabaco como principal factor de riesgo. Después la contaminación atmosférica en espacios interiores. Esto tiene que ver con la combustión de biomasa, por ejemplo, de la utilización de braseros, la utilización de combustión de la madera. La exposición laboral, pacientes que trabajan con personas que trabajan con pesticidas, en cerealeras, en minas. La situación socioeconómica, porque lamentablemente es más frecuente en pacientes, en personas más pobres.
El asma y la hiperactividad de las vías aéreas puede llevar progresivamente a una obstrucción del flujo aéreo. La contaminación atmosférica del espacio exterior no es tan frecuente, pero sí en conglomerados importantes, como por ejemplo ciertas ciudades de México, Santiago de Chile, digamos, ciudades que están muy castigadas por el tema de la contaminación ambiental. Factores genéticos, y hay varios, pero el principal es el déficit de alfa-1 antitripsina. Su frecuencia es muy bajita, del 1 al 2%, ¿sí? La edad y el sexo, como vimos anteriormente, el crecimiento y el desarrollo pulmonar, la presencia de bronquitis crónicas y las infecciones. Las infecciones a repetición también pueden ser una causa que lleven a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, y si bien esto, ahora vamos a charlar, eh, digamos, uno ya se ha dado un paso adelante con respecto a esta división tan, digamos, de alguna manera estanca, ¿sí? Pero lo vamos a comentar igual. Uno podría pensar en dos enfermedades que forman parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: la bronquitis crónica obstructiva y el enfisema. Una tiene un diagnóstico clínico y la otra necesita de un examen complementario. Porque fíjense que la bronquitis crónica la podemos definir, ¿sí?, como tos productiva la mayor parte de los días durante al menos 3 meses por 2 años consecutivos. Descartadas otras causas de tos crónica. Y acá es importante tener en cuenta causas muy comunes de tos crónica, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, la sinusitis crónica, con, digamos, la caída posterior o el goteo postnasal. Esas son situaciones de tos crónica. Mismo muchas veces el diagnóstico de asma, se llega al diagnóstico de asma porque un paciente tiene tos durante mucho tiempo. O sea que siempre hay que descartar causas muy frecuentes de tos crónica, pero si cumple estos criterios que decíamos recién, uno puede clasificar a ese paciente que tiene bronquitis crónica obstructiva, eh, para después realizar la espirometría, ¿no? Y en el caso del enfisema, en general, es un diagnóstico que tiene que ver con el hallazgo en un examen complementario, una placa de tórax, una tomografía, etc. Pero ahí, en ese caso, es una lesión estructural con agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de las paredes y sin fibrosis evidente, ¿sí? Eh, Hay dos tipos de enfisema: el centroacinar y el panacinar, ¿sí?, que va a depender de si está comprometido el bronquiolo respiratorio o si está comprometido todo el acino, ¿sí? Pero en definitiva, ya digo, es un diagnóstico que requiere un examen complementario. Ahora, la realidad es que en la mayoría de los pacientes nos encontramos con los dos componentes, ¿sí? Puede predominar uno u otro, pero los dos componentes están presentes, ¿sí? Bien. Y entonces un poco en el gráfico se ve lo que decíamos antes. En el enfisema va a haber destrucción de los bronquiolos respiratorios, que son los bronquiolos que tienen algunos sacos alveolares en su estructura, o mismo del alvéolo en sí, en donde el tabique que separa cada uno de los alvéolos es el que principalmente se destruye por la inflamación crónica, y en algunos casos se puede llegar a formar grandes bullas, ¿no? Y esas bullas inclusive predisponer a neumotoras, etc. Y en el caso de la bronquitis crónica, aquí sí hay un cambio, más que todo a nivel del epitelio. Hay un aumento de células caliciformes, hay un aumento de las glándulas que producen moco, ¿sí? Y por supuesto entonces mayor cantidad de secreción mucosa, además de la inflamación crónica. Se sabe que la obstrucción al flujo aéreo está relacionado más que todo con la pequeña vía aérea, ¿sí? Porque en definitiva, digamos, uno cuando piensa por qué se obstruye la salida al flujo de aire, y muchas veces
hubo, digamos, discusiones sobre si esto era a nivel más de broncoconstricción, más digamos, de los bronquios que tienen músculo en su pared, pero en realidad se sabe hoy que el problema es a nivel de la pequeña vía aérea y está relacionado fundamentalmente con todo el proceso inflamatorio que ocurre a ese nivel. Bien, con respecto al cuadro clínico, fundamental tener en cuenta que estos tres síntomas son los fundamentales. Disnea, tos, con o sin producción de esputo, ¿sí? Y muchas veces la disnea y la expectoración, con el cambio en las características de la expectoración, va a ser solamente lo que va a formar parte de lo que se llama exacerbación de la EPOC, que después vamos a ver qué significa eso, porque a lo largo de la evolución, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene momentos en donde el paciente va a estar estable y momentos en donde va a haber una reagudización de los síntomas, muchas veces relacionado a infecciones. Ahora lo vamos a ir viendo en los próximos slides. Pero fundamentalmente esos síntomas, entonces, uno va a sospechar eh, ante la presencia de algún síntoma respiratorio crónico, como dijimos recién, tos o expectoración de 3 meses, disneos y bilancias, auscultadas o autorreportadas. A veces el mismo paciente dice que tiene como gatitos a la noche, ¿sí? Tanto en fumadores como en exfumadores. Fíjense el daño que produce el cigarrillo, que también este tipo de patología la vamos a encontrar en exfumadores y también en fumadores pasivos. Y también cuando la carga tabáquica es alta, mayor o igual a 14 paquetes por año, aún en quienes no presentan síntomas respiratorios, tanto en fumadores como en exfumadores. Fíjense que cuando hay una carga tabáquica importante, aunque no tengan síntomas, uno tendría que sospecharlo. Y ahí al costadito tienen la fórmula de Paquías, porque es importante tener en cuenta la cantidad de cigarrillos por día. A veces es fácil, porque si son 20 cigarrillos por día es un paquete, por el número de años, listo, ya sé la cantidad de... Pero si el paciente me dice que fuma 15 cigarrillos por día, ¿sí? Ahí tengo que aplicar la formulita 15 por, no sé, 17 años que fuma, ese número sobre 20. ¿Sí? Bien. Estos son indicadores, como dice ahí, este es del GOL 2022. El GOL, ustedes lo van a escuchar ahora y a lo largo Siempre. de siempre lo van a ir utilizando porque cada año se va renovando y bueno, se ha instalado como un poco el instrumento que rige los cambios y las decisiones que hay que tomar a partir del diagnóstico de POC, ¿no? Entonces, fíjense que uno debería considerar la posibilidad de POC y realizar una espirometría si está presente alguno de estos indicadores en un individuo de más de 40 años de edad. Y volvemos a lo que decíamos al principio, estos indicadores no son diagnósticos de por sí, pero la presencia aumenta la probabilidad del diagnóstico. Y siempre la espirometría es necesaria para confirmar el diagnóstico de POC. Entonces, tenemos que ver si hay disnea, y si hay disnea, qué tipo de disnea es, ¿sí? Si es característico que empeore con el ejercicio, si es persistente, si tiene tos crónica, qué características tiene, si es o no productiva. Si hay producción crónica de esputo, también qué características tiene la expectoración, en qué momento se produce. Si hay infecciones recurrentes de las vías respiratorias bajas o antecedentes de factores de riesgo, por ejemplo, factores del huésped, por ejemplo, un factor genético, si el paciente fuma, ¿sí? O si está en contacto, como decíamos antes, con combustión de biomasa, en el caso del humo de la cocina del hogar y de los combustibles utilizados para calefacción, estar en contacto con polvo, vapor, humos, gases y otras sustancias químicas que estén en relación con el trabajo que realiza la persona. Por eso es tan importante
realizar una adecuada anamnesis en un paciente en el cual uno sospeche enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los antecedentes familiares y o factores de la infancia también son importantes, pero fundamentalmente, si el paciente dice que no fuma, ¿sí? Preguntar si en la casa hay alguien que fuma y digamos, qué contacto tiene con el humo del cigarrillo de la persona que fuma, porque, como decíamos, el fumador pasivo también puede desarrollar EPOC. Entonces, frente a esas situaciones, cualquiera de ellas que nombramos antes, lo que vamos a tener que hacer es hacer una espirometría. La espirometría se empezó a utilizar en el siglo XIX y después el desarrollo vino mucho más a partir del siglo XX. De hecho, Tifenó, que es el índice que ahora vamos a hablar qué significa, y en realidad algunos hasta dicen que ponerle ese nombre es erróneo porque no fue él quien definió el índice, pero bueno, eso son discusiones anecdóticas. A nosotros lo que nos importa es ver la relación entre uno de los volúmenes, entre dos volúmenes pulmonares, como para saber si estamos en presencia de una obstrucción al flujo aéreo o no. Entonces, la espirometría es una medición reproducible y objetiva, ¿sí? Y ahí vamos a ver realmente si hay o no limitación al flujo aéreo para poder decir si ese paciente es o no, tiene o no EPOC. Es no invasiva, es accesible, en general se puede contar con un espirómetro en cualquier lugar. La medición del flujo expiratorio máximo tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una espirometría y medir el volumen expirado, el volumen expiratorio forzado el primer segundo y la capacidad vital forzada. Esa relación es lo que también se conoce como índice de Pifenó y es el dato que después de realizar la espirometría, habiéndole dado al paciente una dosis de broncodilatador, si esa relación es menor a 1, menor a 0,70, confirmamos la obstrucción al flujo aéreo. Y ahora lo vamos a ver en algunos gráficos como para que se entienda mejor, pero bueno, esto es lo que no debemos olvidar en cuanto a la necesidad de la espirometría para hacer el diagnóstico. Bien, ¿y en quién vamos a priorizar la realización de la espirometría? Y ahí podemos utilizar este cuestionario que se llama CODE, ¿sí? Teniendo en cuenta estas variables. Si es de género masculino, la persona, si tiene una edad mayor o igual a 50 años, si ha fumado 30 o más paquetes año, si tiene falta de aire al subir pendientes leves o caminar apurado, si tiene tos la mayoría de los días por más de 2 años, o si tiene expectoración, flema la mayoría de los días por más de 2 años. Fíjense que con 4 o más respuestas afirmativas se recomienda realizar la espirometría. Entonces, ya vamos viendo cómo vamos llegando al diagnóstico solamente a partir de la anamnesis. En este caso, el examen físico nos va a ayudar poquito, pero la anamnesis es muy, muy importante en un paciente con EPOC, o que sospechamos EPOC. Entonces, en una tabla espirométrica normal, vamos a ver, sobre todo vamos a prestar atención en estos tres datos: la capacidad vital forzada, el volumen expirado al primer segundo y la relación entre ambos. Antes y después de darle al paciente una dosis de broncodilatador. ¿Sí? La espirometría, la persona lo que tiene que hacer es soplar. ¿Sí? El espirómetro tiene una boquilla, que obviamente esa boquilla se cambia de paciente a paciente. La persona sopla y lo que nosotros medimos ahí es estos valores de volúmenes pulmonares que nos permiten saber cómo está el paciente en el momento que sopla, después le damos una dosis de broncodilatador y lo volvemos a hacer soplar. ¿Sí?
Entonces, en los procesos obstructivos existe una limitación en la salida del aire, por lo que se observa una reducción desproporcionada del volumen expirado al primer segundo en relación a la capacidad vital forzada. ¿Sí? Por lo tanto, esa relación va a estar disminuida, ¿sí? Aunque el paciente va a llegar a un valor de capacidad vital forzada, quizás digamos, si uno extiende un poquito en tiempo el esfuerzo expiratorio, va a lograr llegar a eliminar todo el aire que significa la capacidad vital forzada, ¿sí? A diferencia del patrón restrictivo, que vamos a ver que es diferente. Entonces, en la espirometría siempre vamos a tener en cuenta dos curvas. Una que se llama curva flujo-volumen y la otra que es volumen-tiempo, ¿sí? En la flujo-volumen lo que vamos a medir es el flujo pico expirado o flujo máximo expirado, ¿sí? Entonces fíjense, hacia la izquierda del slide tenemos el patrón normal. ¿Mm? La línea, digamos, que va desde la línea del medio hacia arriba es la inspiración y la otra es la expiración. ¿Sí? Perdón, la expiración y la inspiración. Entonces, el flujo expirado máximo, ¿sí? Estamos hablando de flujo, no de volumen, ¿sí? Eh, es el punto más alto de la curva. Y todo lo que lleva la curva en sí, fíjense que abajo dice BC, que eso es capacidad vital, ¿sí? Todo lo que el paciente logra expirar es la capacidad vital. Fíjense la diferencia en el caso del patrón obstructivo, cómo desciende el flujo expirado máximo en relación al normal, pero fíjense en el caso del patrón restrictivo. No solamente baja el flujo expirado, sino que disminuye la capacidad vital. Se nota la diferencia ahí clarito, ¿no? Esto en la curva flujo-volumen. Bien, y un poco lo que dice aquí en el cuadrito es lo que estábamos diciendo. Las curvas volumen-tiempo y flujo-volumen grafican el mismo proceso, pero muestran cosas diferentes. ¿Eh? En la volumen-tiempo vamos a ver el BEF y la capacidad vital forzada. En cambio, en la flujo-volumen vamos a ver el flujo pico expiratorio y también la capacidad vital forzada. Entonces, la curva de la izquierda es la curva volumen-tiempo. Y la rayita azul marca el volumen al primer segundo. ¿Sí? En cambio, la curva de flujo-volumen nos va a marcar en la parte más alta de la curva, ¿sí? El flujo expirado pico o flujo máximo expirado. Muestran el mismo proceso, pero muestran dos datos distintos. El que más nos importa, porque después van a ver que todo lo que tiene que ver con pronóstico, con respuesta al tratamiento, etcétera, va a tener que ver con el BEF, ¿sí? O sea, el que más nos importa es el volumen expirado al primer segundo. Bien, por lo tanto entonces, el patrón obstructivo típico se va a caracterizar por capacidad vital forzada normal, en la mayoría de los casos, ¿sí? El volumen expirado al primer segundo, normal o disminuido, y la relación, o índice de Tifenot, la relación entre volumen expirado al primer segundo, capacidad vital forzada, menor a 0,7. La respuesta se considera significativa a los broncodilatadores con cambios iguales o superiores al 12% y de al menos 200 mililitros en la capacidad vital forzada o en el BEF1 posterior a los broncodilatadores. Eso habla de reversibilidad de la obstrucción. Esto es un dato importante porque también nos va a ayudar para definir no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento.
Bien. Y aquí un poco también pusimos la otra curva, la curva volumen-tiempo, ¿sí? Para que vean más claramente a dónde detectamos el BEPS1 o el volumen expirado al primer segundo, ¿sí? Cuando el paciente empieza a expirar, en el espirómetro se produce esta curva, ¿sí? Y uno sabe que al primer segundo el paciente eliminó X cantidad de volumen, ¿sí? Llegando más o menos en el segundo 6 a su capacidad vital forzada, ¿m? Que más o menos está alrededor de los 4 litros. ¿Qué pasa en el patrón obstructivo? Fíjense que en la curva flujo-volumen, el flujo expiratorio máximo cae, ¿sí? Pero la capacidad vital forzada se logra y es normal. Y en la curva de volumen-tiempo, fíjense cómo baja el BEPS1, ¿sí? En relación al normal, y cómo con un poquito más de tiempo el paciente logra llegar al nivel normal de capacidad vital forzada. A diferencia de lo que ven acá abajo, que es en el patrón restrictivo, que lo van a ver más que todo en enfermedades pulmonares intersticiales, ¿sí? En donde hay descenso también en la curva de flujo-volumen, del flujo pico expirado, pero con gran disminución de la capacidad vital. Fíjense, compárenla con la curva de arriba. Y acá pasa lo mismo, en la curva volumen-tiempo, por más de que nosotros le demos más tiempo al paciente, no va a llegar a el nivel normal de capacidad vital. Van a estar los dos disminuidos, ¿sí? Por lo tanto, si la disminución es más o menos en el mismo valor, ¿sí? Siempre el índice de tifenol en este caso va a ser normal, ¿eh? Porque si yo divido 10 sobre 10 me da 1, pero si divido 5 sobre 5 también me da 1, ¿sí? Entonces, en general, el tifenol acá va a ser normal, a diferencia del patrón obstructivo, que el tifenol va a estar bajo. Cualquier duda, vayan preguntando, por favor. No se cuelga, ¿no? Bien, además de la espirometría, ¿podemos hacer otros estudios en un paciente que sospechamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Sí, pero no para el diagnóstico, ¿sí? Para el diagnóstico, con la espirometría, suficiente. Pero una placa de tórax nos va a servir fundamentalmente para el diagnóstico diferencial, ¿eh? No nos va a aportar mucho dato la placa de tórax para el diagnóstico de POC, pero sí para el diagnóstico diferencial. Lo mismo en la medida de volúmenes pulmonares, que eso ya lo hacemos en parte de la espirometría, se puede hacer una pleticografía también para medir volúmenes adecuadamente. La capacidad de difusión del monóxido, la VLCO, es más útil en todo lo que tiene que ver con enfermedad pulmonar intersticial. La oximetría y la medición de gases arteriales es un dato complementario que a veces nos es útil para definir si el paciente es retenedor o no de dióxido de carbono. Y la prueba de ejercicio y valoración de actividad física también a veces es útil para saber fundamentalmente capacidad funcional. Dentro de las imágenes, también cuando involucrábamos la TAC, ¿no? Que a diferencia de la placa de tórax, nos puede dar un poco más de información de daño estructural, no más la TAC de alta definición, cortespinos, Exacto. tuvimos eso. Y la capacidad de DLCO nos va a ayudar cuando el paciente necesitamos algún otro tipo de intervención o con maniobras invasivas que repercutan en la capacidad respiratoria del paciente, nos dan información para conocer su estatus y su capacidad de respuesta, ¿no? Exactamente. En esa situación. Exactamente. Bien. Bueno, y fíjense que un poco, por eso les decíamos antes, la importancia que tiene conocer el volumen expirado al primer segundo, porque, por ejemplo, en este caso, la clasificación del GOLD, que va de 1 a 4, está relacionado claramente con el valor de BES. Entonces,
fíjense que ante un paciente que primero ya definimos, ¿no? Que tiene un índice de tifenó bajo, o sea, ya definimos que el paciente tiene limitación al flujo aéreo, después tenemos que ver qué BEF tiene. Si tiene mayor o igual al 80% del valor esperado, va a ser un gol 1 o leve. Entre 50 y 80 va a ser un gol 2 o moderado. Entre 30 y 50, un gol 3 o grave. Y menos del 30% del BEF, vamos a estar ante presencia de un paciente con un gol 4 o muy grave. ¿Mm? Bien, también puede ocurrir que nosotros, en ausencia o en presencia, pero en general en ausencia de espirometría, tengamos dudas sobre el diagnóstico. Y estas son las tres enfermedades que más se asemejan o se parecen a EPOC y que uno tiene que tener en cuenta como diagnóstico diferencial. El asma es, digamos, como la que más se asemeja, y a veces es difícil porque quizás el antecedente familiar no está, a veces el antecedente de atopía no es tan fácil de definir, a veces el paciente es asmático y fuma, entonces también es difícil de, Como viene combinado ya. no, claro, o tiene las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que a veces es difícil hacer el diagnóstico, por eso es muy útil la espirometría, muy útil la reversibilidad o no a la prueba con broncodilatadores. ¿M? La insuficiencia cardíaca ya es más fácil de hacer diagnóstico diferencial, pero recuerden que todos estos cambios estructurales que ocurren a nivel pulmonar, a nivel del parénquima pulmonar, también altera la vasculatura pulmonar. La hipoxemia crónica lleva a hipertensión pulmonar crónica, la hipertensión pulmonar crónica desarrolla lo que se llama el cor pulmonale, que es la falla derecha, falla cardíaca derecha, y algunos pacientes tienen también falla cardíaca izquierda, entonces pueden estar presentes la insuficiencia cardíaca y el EPOC juntas. Y también las bronquiectasias, a veces el paciente con bronquiectasias tiene infecciones a repetición, producción de esputo a repetición, ¿sí? Y bueno, muchas veces, como decía Marco, el ataque de alta resolución nos puede mostrar bronquiectasias más que, por ejemplo, enfisema, ¿no? Entonces, uno puede categorizar mejor a ese paciente porque el tratamiento lógicamente va a ser diferente. También podemos estar en presencia de una bronquiolitis obliterante, pero en algunos casos bastante más clara, por ejemplo, asociadas a artritis reumatoidea, o por ejemplo cuando hay un trasplante de pulmón o de médula ósea. Y bueno, el ATAC también es bastante característica. Algunas diferencias entonces con la principal enfermedad digamos, que se solapa a veces y que a veces es difícil de distinguir una de otra. ¿Sí? Ahí tienen diferencias, por ejemplo, en la edad de inicio. ¿Eh? En general, es difícil ver EPOC en pacientes muy jóvenes, porque requiere de un tiempo de desarrollo. En cambio, el asma puede estar desde la infancia, como sabemos claramente. El antecedente de tabaquismo, ¿sí? Es bastante claro que hay una relación directa en el EPOC y no hay relación con el asma. Los antecedentes familiares en general son habituales. Hay familias de pacientes atópicos. El antecedente de atopía, como decíamos. El patrón de los síntomas. Los síntomas aparecen en forma gradual y progresiva en EPOC. En cambio, en el asma varían día a día. La tos nocturna, la tos posterior al ejercicio, eso es bastante característico del asma. Bueno, el dosaje de inmunoglobulina E puede ayudar, así como también el aumento de los eosinófilos, que nos ponen en un lugar un poquito más cercano a asma que EPOC, pero bueno, hay algunos pacientes de EPOC que tienen un Sí, patrón el tratamiento. eosinofílico, ahora lo vamos a ver. La reversibilidad de la obstrucción de la vía aérea, como les decía recién, y los desencadenantes. ¿eh? Uno puede, a partir de estos datos, hacer un cuadro diagnóstico un poquito más fácil. Profe, una pregunta. Que decía lo de artritis reumatoidea, que se podía llegar a confundir o a suponer un estado de bronquitis, que es por el fármaco
que genera supresión inmunitaria para la enfermedad y por eso se predispone a una infección respiratoria. Claro, en general esa bronquiolitis crónica tiene que ver con infecciones relacionadas, digamos, a la inmunosupresión y también al compromiso que de por sí la artritis reumatoidea puede producir en el pulmón. Las dos cosas juntas. ¿Sí? Genial, gracias. Yo le iba a sumar que, como bien decía Pablo, el EPOC es de gente de 40 o de 50 años totalmente para arriba y relacionado al hábito tabáquico, que el asma se da en gente más joven de inicio, pero que el EPOC, por déficit de alfa-1 sí lo tenemos en gente joven, a diferencia que es mucho más infrecuente, menos del 2%, como bien decía Pablo, pero ese sí tiene un inicio en edades más tempranas. En edades más tempranas. Exactamente. Bien, entonces en la evaluación, como objetivo, el objetivo es determinar la gravedad de la limitación del flujo aéreo, su repercusión en el estado de salud y el riesgo de eventos futuros. Sobre todo, lo que tiene que ver con agudizaciones de la EPOC, y esas agudizaciones, si llevan o no a hospitalizar el paciente, ¿sí? Y por supuesto el riesgo de muerte que pueda tener en relación a el estado previo, el score, el pronóstico de ese paciente, ¿no? Bien, a veces se traba. Sí, se cuelga, ¿no? Bien. Esta escala, que es del Consejo Británico, es la que se utiliza para determinar el grado de disnea, ¿sí? En pacientes con EPOC. Y es importante conocerla porque después va a ser utilizada para definir si el paciente es GOLD A, B, C o D, ¿sí? La verdad que a partir de esa clasificación también se ha dispuesto el tratamiento, con lo cual es importante clasificar al paciente en GOLD A, B, C y D, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero para eso tenemos que conocer esta escala, que es muy sencilla, pero que es muy parecida al grado de disnea que nosotros manejamos de 1 a 4, ¿sí? Pero bueno, acá hay un grado 0, tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso. Grado 1, cuando anda deprisa, en llano, o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. El grado 2, no puede mantener el paso de otras personas de la misma edad, o tengo que detenerme para respirar al andar en llano a mi propio paso. Grado 3, me detengo para respirar después de andar unos 100 metros, o después de andar pocos minutos, en llano, no en subida, digamos. Y el grado 4, tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de mi casa, o me cuesta respirar al vestirme o desvestirme, ¿no? Entonces fíjense cómo los grados obviamente van en aumento y bastante parecidos a la clasificación de la New York Heart Association de la disnea desde el punto de vista cardiovascular. ¿Ya? Con esto. Bien, después esta es otra escala de evaluación, que es la evaluación del CAT, que acá, como ustedes ven, el 0 sería estoy muy contento y el 5 sería estoy muy triste, ¿sí? Y entonces uno va haciendo las preguntas o le da al paciente para que lo llene. Vamos a hacer el ejemplo con un solo ítem. De este lado sería nunca toso y de este lado sería siempre estoy tosiendo. Entonces el paciente tiene que poner del 0 al 5 en qué situación se encuentra con la tos. Pongámosle que pone 4, porque tose casi siempre, ¿sí? Entonces acá en puntuación uno pone un 4, ¿sí?
y así sucesivamente con todos los ítems hasta tener un puntaje total. ¿Mm? Bien, entonces, ¿por qué le mostrábamos todo esto? Porque es importante llegar a este punto, ¿no? En donde uno clasifica al paciente según el gol, si es A, B, C o D. ¿Mm? Fíjense, frente a un diagnóstico confirmado con la espirometría, digamos, se hace la evaluación de la limitación del flujo aéreo, la evaluación de los síntomas y riesgo de exacerbación. Vemos qué gol es del 1 al 4 en relación al BEF, ¿sí? Y después fíjense que acá combina los antecedentes de la exacerbación moderado grave con los síntomas. Y para síntomas utiliza la escala MRC o el CAT, cualquiera de las dos que vimos recién. Entonces, vamos a poner un ejemplo en gol C. Un paciente cae en gol C cuando tiene más de dos o bien más de una exacerbación que causó que se tenga que internar, junto con una escala de MRC entre 0 y 1, o un CAT menor de 10. ¿Sí? Entonces, ese paciente cae acá, un gol C. Otro paciente, por ejemplo, que tuvo ninguna o una exacerbación, pero que no motivó que se internara, con un CAT menor de 10 o una MRC de 0 a 1, cae en un gol A. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante, obviamente estas escalas uno las tiene en el consultorio y no se las sabe de memoria, ¿sí? Eh, y entonces de esta manera podemos clasificar al paciente y poder utilizar un tratamiento más adecuado en relación a el grado de compromiso que en definitiva tiene de su función pulmonar. En esto por ahí podemos dividir a la forma de valorar al paciente en dos maneras, en las escalas únicas, digamos, y las escalas combinadas, ¿no? Esta, que es la más compleja, es la combinada. Fíjense que involucra el CAT, que establece distintos síntomas que va evaluando, exacerbaciones, no exacerbaciones, con índice de internación o no, el índice de disnea, o tenemos las anteriores que solo evaluaban, por ejemplo, la disnea o solo evaluaban el grado del gol. Pero bueno, esta digamos que es cuando une todas las situaciones es la valoración combinada y que nos va a dar una visión más integral del paciente, ¿eh? Bien. Y el GCPOC en realidad estratifica al paciente según riesgo. Eh, este es un poquito más sencillo porque, digamos, Ese es el español. claro, exactamente, toma tres datos, que es la obstrucción, o sea, el porcentaje de BED, la disnea a través de MRC, y si hubo o no, y cuántas exacerbaciones en el último año. ¿Mm? Entonces, para clasificar al paciente como riesgo bajo, debe cumplir todos los criterios, estos tres. ¿Sí? Tener más del 50% de BEP, tener una escala de disnea que va de 0 a 1, y no haberse internado y tener 0 o una exacerbación en el año. Y para que el paciente caiga en riesgo alto, con uno solito que cumpla, ya cae en riesgo alto. ¿Sí? Si tiene menos del 50% de B, si tiene una escala de MRC entre 2 y 4, o si tiene 2 o más, o una exacerbación, pero que determinó que ese paciente se internara por la gravedad de la exacerbación. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces, a partir de ese dato, podemos, según si el paciente está en bajo riesgo o en alto riesgo, ver qué intervenciones terapéuticas hacer. ¿Mm? Tanto desde el punto de vista fundamentalmente de la prevención
y de evitar que haya un gran deterioro de la función pulmonar. Ustedes piensen que, Profe, ¿se me sí, escucha? Perdón que te interrumpa. Con respecto a la diapositiva anterior que hablaba de la estratificación del riesgo, sí, ¿es riesgo para qué? ¿Para hospitalización? ¿Para mortalidad? No me quedó claro. bien. Es en realidad el riesgo tiene que ver con mortalidad, ¿sí? Estos pacientes que están acá, los de riesgo alto, ¿sí? Es más posible que empeoren rápido o se mueran en relación a estos pacientes que tienen riesgo bajo. Gracias. ¿Está? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Entonces, en los pacientes de bajo riesgo, obviamente digamos, indicar la cesación tabáquica, sí o sí, la educación terapéutica, el fomentar el autocuidado, la adhesión al tratamiento, la actividad física, la vacunación, ¿sí? Fundamentalmente antigripal, antineumocóxica y obviamente acá entra COVID-19 también. En muchos pacientes hay que medir el déficit de alfa-1 antitripsina, si existe o no, ¿sí? La alfa-1 antitripsina es una enzima, ¿sí? Que en realidad contrarresta la acción de las proteasas, ¿sí? Sobre todo la elastasa de los neutrófilos. Entonces, cuando hay déficit de alfa-1 antitripsina, predomina el efecto, digamos, proteasa, ¿no? Entonces, se genera destrucción del parénquima pulmonar por esa alteración en ese equilibrio, ¿se entiende? Bueno, tratamiento farmacológico y el tratamiento de las comorbilidades. Y en el caso de alto riesgo, añadir al tratamiento previo, que eran los broncodilatadores, más tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿eh? Sobre todo rehabilitación pulmonar, que muchas veces uno se olvida de indicarlo y es muy importante en muchos pacientes que están avanzados con su enfermedad. Bien, ¿y qué tratamiento vamos a utilizar? Depende si el paciente es de bajo riesgo, de alto riesgo, y en el caso de alto riesgo va a haber tres fenotipos. El no agudizador, es el paciente que no hace exacerbaciones, el paciente que hace exacerbaciones y además tiene un conteo de sinófilos altos, y el paciente que hace exacerbaciones pero no tiene un recuento de eosinófilos altos. Fíjense que acá les aclaramos que el recuento de eosinófilos en sangre predice la magnitud del efecto que van a tener los corticoides inhalados, cuando uno va a añadir corticoides inhalados al tratamiento broncodilatador para prevenir futuras exacerbaciones. Esto es importante porque los corticoides inhalados se pensaba que no tenían demasiados efectos adversos, y en realidad hoy se sabe que no solamente predisponen al desarrollo más frecuente de neumonía, sino que en algunos pacientes, quizás en aquellos más susceptibles, pueden producir osteoporosis y pueden producir cataratas. ¿Mm? Así que no es, digamos, alegre, ¿sí? Poner corticoides inhalados al paciente si realmente no vamos a tener una respuesta adecuada, no es el paciente indicado, ¿sí? Tenemos que saber a quién le vamos a agregar un corticoide inhalado y a quién no. Entonces fíjense que hay un fenotipo no agudizador, ¿sí? Que en realidad no tiene, o máximo una agudización en el año. Después, el que tiene aumento de eosinófilos, además de las exacerbaciones, fíjense que estamos hablando de mayor de 300 eosinófilos por milímetro cúbico, y el que tiene exacerbaciones, pero que no tiene un aumento de eosinófilos, es decir, que tiene entre 100 y 300 o a veces menos de 300. En pacientes en donde la eficacia de los corticoides inhalados es menor, ¿sí? Aunque esto no los incluye en el tratamiento, en particular si la cifra de eosinófilos es mayor a 100, o sea, entre 300 y 100 uno podría pensar en todavía utilizarlos, pero menos de 100 prácticamente no. Bien, entonces, algunos términos antes de pasar a cuáles esquemas vamos a utilizar. Los agonistas beta-adrenérgicos
¿sí? Ustedes saben que los agonistas betadinérgicos van a generar broncodilatación por acción sobre los receptores beta 2 del simpático, ¿sí? Y existen beta 2 de acción corta, que se los llama SABA por short acting, digamos, acción corta, y los de acción prolongada, que se les dice LABA, long acting, ¿sí? Y estos términos es importante conocerlos, porque cuando ustedes vayan a una charla, lean en algún artículo, les va a aparecer esta sigla, SABA o LABA, ¿sí? Y muchas veces el que está disertando dice, bueno, le agregamos un LABA, le sacamos un LAMA, y si uno no sabe de qué está hablando, la verdad que se pierde gran parte de lo que tiene que conocer. Entonces, fíjense, ¿por qué se habla de acción corta? Porque los beta agonistas de acción corta, SABA, normalmente desaparecen 4 o 6 horas su acción. Y en general uno lo va a usar para los síntomas agudos, ¿eh? En cambio, los LABA, que son los de los de larga duración, digo, tienen una duración de acción de 12 horas o más. Y en general acá uno va a utilizar este tipo de beta-agonistas para el tratamiento de la EPOC en forma crónica, ¿sí? Entonces, el más conocido de los SABA, o sea, de acción corta, es el salbutamol, de los beta-agonistas. Después de los LABA tienen el formoterol y el salmeterol, y los más nuevos que es el indacaterol y el bilanterol, ¿sí? Como ustedes verán, todos los que terminan en erol, ¿sí? Son beta-agonistas, ¿sí? Eh, Acuérdense, salbutamol para acción corta y estos 4 para acción larga. Los van a encontrar en los dispositivos, en los aerosoles, muchas veces asociado a antimuscarínicos e inclusive también asociación triple de beta-agonistas, antimuscarínicos y corticoides inhalados. Después tenemos otro tipo de broncodilatadores, que son los antimuscarínicos, ¿sí? Son también fármacos que bloquean la acción de la acetilcolina. Normalmente, la acetilcolina eh, está en el parasimpático y el tono vagal que se produce habitualmente en el pulmón tiene que ver con que no se colapse la vía aérea, ¿sí? Entonces, ese tono del músculo liso es sostenido por acetilcolina. Si la acetilcolina está de más, por ejemplo, en los procesos inflamatorios, eso produce broncoconstricción. Entonces, por eso se utilizan los antimuscarínicos, para bloquear la acción de la acetilcolina, ¿sí? Y también tenemos de acción corta y de acción larga. Los SAMA son de acción corta, también por short acting, ¿sí? Y el único que tenemos a disposición en Argentina es el ipratropio, ¿sí? El bromuro de ipratropio, el Atroven, el nombre comercial es el más conocido, ¿sí? Es un SAMA. Y después tienen los antagonistas muscarínicos de acción prolongada, son los LAMA, long acting, ¿sí? Y ahí tenemos el tiotropio, el aclidinio, el glicopirronio y el umeclidinio, ¿sí? Ideales para jugar al horcado estas palabritas. Pero bueno, hay que acordárselas. Tiotropio, glicopirronio, umeclidinio y aclidinio, ¿sí? También los van a encontrar en los dispositivos unidos a un LABA, por ejemplo, y un corticoide inhalado. Pero es muy importante que recuerden estas siglas, sepan de qué se trata y sepan a qué grupo pertenece cada fármaco, ¿sí? Porque si no, después es muy difícil entender los tratamientos. Bien, y entonces, ¿cuándo vamos a utilizar corticoides inhalados? Que es la tercera droga, ¿no? Hablamos de betagonistas, hablamos de antimuscarínicos y ahora hablamos de corticoides inhalados. ¿Cuándo es la recomendación es fuerte para utilizar corticoides inhalados? Cuando el paciente se hospitaliza frecuentemente, ¿sí? Más de 2 o más de una. Mayor o 2 exacerbaciones moderadas que no requirieron internación.
recuento de eosinófilos mayor a 300 o antecedente de asma o asma concomitante. ¿Mm? Acá claramente uno tiene que agregar al LABA o al LAMA un corticoide inhalado. ¿Sí? ¿Cuándo uno va a considerar su uso? No, ya no es una indicación fuerte, pero uno lo podría usar. Cuando el paciente tuvo una exacerbación moderada en el año o cuando el recuento de los eosinófilos va de 100 a 300. Y tenemos que tener en cuenta que no los vamos a usar si el paciente tiene eventos repetidos de neumonía, recuento de eosinófilos menor de 100 o antecedentes de infección por micobacterias. ¿Sí? En estos casos, la verdad, uno tendría que tratar de evitarlos. ¿Mm? Hay otros medicamentos que tienen su indicación, como son los LAMA, los LAVA, y por ahí no es necesario agregar un corticoide inhalado en estas situaciones. ¿Mm? Profe, una pregunta. En caso de que se hospitalice, ¿no? Por una exacerbación, ¿el corticoide que se le pone es sistémico para estabilizar o sigue siendo inhalatorio? En una exacerbación aguda, uno puede estar autorizado, digamos, a utilizar corticoides sistémicos, ¿sí? Fundamentalmente por vía oral. No es necesario dar corticoides por vía endovenosa, salvo que el paciente tenga una disnea muy importante que le impida tragar, ¿sí? O alguna intolerancia digestiva. Pero si no, uno intentaría utilizar mefloquine oral y no más de 5 a 7 días, ¿sí? Para tratar de evitar todos los efectos adversos que tienen los corticoides a dosis altas por más tiempo, ¿no es cierto? Pero sí, en la exacerbación aguda uno utiliza corticoides orales y después, cuando uno lo ve por consultorio al paciente y lo controla, y ya puede empezar un tratamiento con corticoides inhalados si no los tenía. ¿Mm? Genial, gracias. Bien, entonces fíjense si hubiéramos llegado a este cuadrito sin explicarle lo anterior. Ustedes dicen, ¿de qué me están hablando acá? ¿No? Entonces, fíjense, tratamiento según riesgo y fenotipo. En todos los pacientes, las tres cosas que dice acá arriba. ¿Sí? En todos los pacientes, el abandono de tabaco, en todos los pacientes, la medicación de rescate, en todos los pacientes, controlar las comorbilidades, en todos los pacientes, vacunar, salvo que haya alguna contraindicación, educación terapéutica y actividad física regular. Esto también es muy importante. Los pacientes con EPOC pierden mucha masa muscular, ¿sí? Y eso altera aún más la función pulmonar. ¿Eh? Considerar el déficit de alfa-1 la rehabilitación pulmonar o la oxigenoterapia en caso de necesidad, pacientes más avanzados, ¿no? Y en cuanto al tratamiento inhalado, fíjense que en caso de que sea riesgo bajo, solo un LAMA, y en el seguimiento uno podría agregar un LABA, ¿sí? O sea, un antimuscarínico de larga duración y después asociarle un beta-agonista de larga duración. Ahora, si el riesgo es alto, tenemos que ver si es no agudizador, agudizador no eosinofílico o agudizador eosinofílico, ¿no? Y ahí entonces el tratamiento va a variar fundamentalmente si vamos a agregar de primera los corticoides inhalados o no. ¿Bien? Y después en el seguimiento uno va a ver, según lo que hizo primero, si agrega algún otro medicamento, si hace una triple terapia, etc. ¿Mm? Bien. Y esta es otra forma, que por eso también les decíamos la importancia de la clasificación en A, B, C y D. ¿Eh? Lo que vimos antes, el tema de el grado, claro, el grado de severidad a través del B y la combinación de la clasificación usando la historia de las exacerbaciones junto con los síntomas, fíjense que acá ya le agrega qué tratamiento haríamos según si es GOL A, B, C o D. ¿Mm? Y ahí pueden ver, bueno, que en el caso de un GOL C empezamos con un LAMA, en el caso de que sea GOL D, tendríamos que ir prácticamente con todo, ¿sí? En el caso de un GOL A, un broncodilatador, no especifica, puede ser cualquiera de ellos, LAMA o LABA, ¿sí? Es decir, por eso era importante también conocer este tipo de clasificación.
Bien, y ya para ir finalizando entonces, nos extendimos un cachito. Frente al diagnóstico, ¿sí? Síntomas, factores de riesgo, espirometría. Si la espirometría está al límite, hay que repetirla, ¿sí? Hacemos la evaluación inicial, vemos en qué igual estamos, de 1 a 4 con el B, con el CAT o el MRC, más el antecedente de las exacerbaciones, vemos si es dual A, B o C o D, vemos en qué estado está el tabaquismo del paciente, si tenemos que medir o no alfa-1-antitrisina y las comorbilidades. Y ahí vamos al manejo inicial, que va a ser dejar de fumar, vacunar, estilo de vida activo y ejercicios, farmacoterapia inicial, dependiendo un poco en qué lugar clasificamos al paciente, ¿no es cierto? Y después la educación en la autogestión, la educación en el conocimiento de la enfermedad es fundamental para que el paciente entienda por qué le damos lo que le damos y para qué sirve cada uno de los medicamentos que le estamos dando. No sirve de nada darle un aerosol y decirle que lo haga y nada más. Tenemos que ver cómo hace la técnica, ¿sí? Para utilizar adecuadamente el aerosol y para eso primero tenemos que conocerla nosotros, ¿sí? Pero eso siempre hay que chequearlo. Por más de que se lo dijimos la primera vez que el paciente empezó, cuando vuelve al consultorio hay que pedirle que traiga el aerosol y lo haga delante nuestro y que nosotros podamos chequear bien la maniobra y ver que se está haciendo bien. Por supuesto, el manejo de comorbilidades, en general son pacientes que van a tener o insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, alguna otra, digamos, enfermedad que puede empeorar aún más su situación pulmonar. Revisar siempre constantemente, o sea, volver a hacer el CAT o volver a hacer el MRC cada vez que lo volvemos a ver al paciente en consultorio, ver qué pasó con las exacerbaciones, dejó de fumar, no dejó de fumar, por qué no dejó de fumar, qué necesita, hay que hacer tratamiento medicamentoso o no, para intentar la deshabituación tabáquica, ¿sí? Si sigue habiendo exposición o hay exposición a nuevos factores de riesgo, la técnica de inhalación y adherencia, como les decía, ver si está haciendo y qué actividad física, si hay necesidad de rehabilitación pulmonar o no. ¿Mm? Bueno, y después, obviamente, muchas cuestiones que tienen que ver con la evolución, si el paciente necesita oxígeno, si hay que realizar ventilación no invasiva. Ya estas son cuestiones que tienen que ver más con pacientes más comprometidos, si se piensa en una cirugía de reducción de volumen pulmonar. Bueno, cuestiones que ya, digamos, van a ser mucho más frecuentes en pacientes más avanzados de su enfermedad. Bien, y tener en cuenta la exacerbación. ¿Qué es la exacerbación? El empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios. ¿Qué síntomas? Fundamentalmente disnea, aumento en la producción de esputo y cambios en las características del esputo. Esos tres son los tres síntomas más característicos de la exacerbación de POC. Y con esos tres síntomas podemos definir si esa exacerbación, según Antonisen, la clasificación de Antonisen, va a ser grado 1, 2 o 3. Las exacerbaciones no solamente lo ponen al paciente en un lugar diferente en cuanto al pronóstico, sino que también, fíjense que influye en el tratamiento que vamos a darle al paciente para su EPOC crónico. Porque las exacerbaciones, como vieron, nos definen junto con los síntomas si el paciente va a ser GOL A, B, C o D. Tiene un impacto negativo en el estado de salud del paciente, ¿sí? Y cada vez que se interna, en general, la caída de la función pulmonar es mayor. Se asocian a un aumento de la inflamación de la vía respiratoria, aumento de la producción de moco y marcado tratamiento aéreo. En general, el factor más desencadenante más común es la infección respiratoria. Pueden ser infecciones bacterianas, fundamentalmente Haemophilus influenzae, Moraxella o Streptococcus pneumoniae, o virus, el virus de la gripe, a veces también el sincicial respiratorio, algunos virus paragripales, ¿sí? Pero que en general siempre en las exacerbaciones, y hay un montón de trabajos que ya así lo indican, siempre tenemos que utilizar antibióticos porque es muy difícil distinguir si la exacerbación aguda de POC es por virus o es por bacterias.
y se sabe que los antibióticos tienen un impacto importante en el pronóstico de esa exacerbación, igual que los corticoides sistémicos, ¿sí? Igual que los broncodilatadores. ¿Eh? Broncodilatadores, corticoides y antibióticos va a ser el tratamiento que uno va a utilizar siempre en las exacerbaciones agudas. ¿Mm? La vacunación, como decíamos, fundamentalmente antineumocóxica, antigripal, obviamente COVID-19 en este contexto. Y fíjense esta de acá abajo, que a veces nos olvidamos, la doble adultos, ¿sí? Para proteger frente a pertusis. ¿Eh? Ha habido en los últimos años, antes de la pandemia, un brote importante de, de pertusis, de tosferina, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta si el paciente está vacunado o no, y se da cada 10 años la doble adultos, ¿sí? Y la vacuna contra el herpes zóster, en los pacientes mayores a 50 años, ¿sí? O sea, hay dos vacunas más que por ahí no estamos tan familiarizados con la indicación, pero hay que tenerlas en cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Em, Muy buena, Pablo. No sé si se escuchó, pero muy buena, Pablo. Marcos, excelente. Bueno, Y muchas gracias. perdón, y la imagen creo más trascendente es la que pones ahí al final, ¿no? La Esa está cesación buenísima. tabáquica. Y esa vamos a ser honestos, esa te la copié a vos, Luis. Es muy buena. Muy buena. Perfecto. Y Este, yo había hecho una pregunta por el chat. No sé si se me escucha. Hola. A ver, ¿cuál era? Dale, dale. Nada, justo se me salió la duda de si, ¿viste lo que larga el saumerio, ese humo, también podría ser como un factor de riesgo? En realidad sí, lo que pasa es que, porque todo lo que genere Tienen combustión poco, de ¿no? biomasa, y el saumerio es eso, pero bueno, debería ser bastante continuado, ¿no es cierto? Si uno lo usa en forma esporádica, no. Pero sí podría hacerlo, sí. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? sí, yo iba a preguntar que no sé anotar. Gracias. Internación, dijimos que antibiótico, corticoides sistémicos y qué más.